Dios le bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Expresar las cosas de mi corazón, ¿no? Qué bendición poder estar aquí nuevamente con ustedes, dándoles una palabra que Dios haya puesto en mi corazón. Yo sé que hay hermanos y personas que recién están llegando al camino que están siendo beneficiados por estos videos, y damos gracias a Jesús por eso. Hoy vamos a tocar un tema que pude ver en Filipenses. El tema, como puedes ver por este video, se llama discernimiento y juicio, o el discernimiento y el juicio, exponiendo el dogmatismo. Ahora, antes que explique cualquier cosa de los dogmas y el dogmatismo, a la palabra primero, es muy importante entender lo que Pablo habla en Filipenses. Es algo muy muy bueno. Lo vi hace poquito cuando estaba leyendo la palabra. Voy a usar hoy la Sefer Dabar, ¿sí? La Biblia en hebreo. Antes que sí empiece, hermanos, mire, yo soy una persona que me gusta escuchar la voz de Dios y la voz del Espíritu, pero soy muy curioso. Me gusta estudiar varias versiones de lo que ya tenemos para poder instruirnos lo mejor que podamos. Soy de ese tipo de personas. Me gustan mucho los detalles. Me gustan mucho las concordancias por esa misma razón. Yo no soy teólogo ni me creo ser teólogo. Si los teólogos tienen una misma manera de hacer esto, pues me imagino que es porque le enseñan así. Pero bueno, las cosas que tenemos en mano que nos ayuda a estudiar mejor, yo le doy un buen visto, porque nos ayuda en muchas maneras para los que quieren, ¿no? Entonces yo normalmente expongo mis videos así, de esa manera. Ahora, bueno, el dogmatismo, hermanos, los dogmas es una palabra usada mucho, yo creo, el dogmatismo. Todo el mundo cree que puede identificar dogmas en creyentes, en no creyentes. Yo creo que el dogmatismo está en todos lados. El dogmatismo aún está en las personas que no creen en Jesús. La razón que este mundo es como es porque hay dogmas. Cada uno tiene su propia opinión. Yo ahorita le voy a dar una definición exacta que es el dogmatismo, conforme a lo que dice el Merriam-Webster, que es el diccionario, yo creo que mejor que hay. También tengo un artículo de un hombre que me encantó. Me lo mandó un hermano y dije, wow, qué buen artículo es este. Y también les quiero exponer ese punto, porque quiero que compartan en este deleite de lectura conmigo, porque todo va con la palabra. Lo que sí puedo decir es algo. Nosotros que estamos en Jesús, no somos dogmáticos. Porque afuera, en el mundo, nos vemos como dogmáticos, porque nosotros nunca vamos a querer rendir o doblar nuestra rodilla a lo que no sea la verdad. Muchos afuera nos van a ver como dogmáticos por el simple hecho de la palabra de Jesús. Eso me ha pasado a mí en las universidades. Yo antes iba mucho a la universidad aquí de Central Florida, la universidad de UCF, donde me encontraba con muchos filósofos, personas muy, muy inteligentes. En sus clases estudiaban filosofía, algunos eran ateos, amaban la teoría de la evolución, muchas cosas. Y me daba cuenta que ellos son dogmáticos. Y también ellos tienen la opinión que nosotros somos dogmáticos también, los que creemos en Jesús, porque no vamos a rendir nuestra opinión a ellos y decir, tienes razón. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, hermanos, que Jesús es toda la verdad. Y no es porque nosotros la estudiamos en una Biblia que sabemos que Jesús es la verdad. Yo nunca estudié la Biblia. Nunca estudié la Biblia cuando antes de conocer a Jesucristo, o que Él me conociera a mí. Yo no sabía nada de Dios. Y Dios, en mi ignorancia, básicamente atea, vino y tuve una experiencia sobrenatural con Jesucristo. Al punto que yo no sabía lo que me estaba pasando. Pero yo sí sabía algo por la naturaleza, que yo estoy hecho en la imagen de Dios, igual como tú. Supe
que el que vino a mí era Dios, automáticamente sin tener que entrar en la lectura. Ya supe por la naturaleza que lo que a mí me pasó no fue una dogma, porque no fue una cosa ficticia en mi imaginación, ni tampoco fue algo que leí, fue algo que me sucedió y me experimenté. Los experimentos normalmente para los ateos y los filósofos y los científicos duran un corto tiempo. Normalmente toda teoría no puede ser comprobada a los ojos humanos, sino son teorías porque son cosas que puedes asumir, mas no puedes comprobar. Y yo sí te puedo comprobar que yo conocí a Cristo. Normalmente los discípulos de Jesús tienen un antes y después. Yo te puedo enseñar fotos antes, te puedo enseñar maneras que yo actuaba. Muchas personas que me conocían pueden darte testimonio de cómo era mi antes y cómo era mi después. Y el después no se puede fingir, porque el después no lo puedes fingir tú. Cuando alguien trata de fingir el después, le dura un poco tiempo solamente. El ser humano no puede fingir el después. Es muy imposible, le dura poco tiempo. Así son los científicos, los filósofos, todos los más eruditos, los más entendidos, en sus dogmas son así. No te puede comprobar algo, no te pueden comprobar que es así, sino te dan la opinión y se cierran en sus dogmas y no salen de ahí. Y ese es el dogmatismo en cortas definiciones. Pero yo quería decir eso. Nosotros, discípulos de Jesús, no somos dogmáticos, porque hemos creído en la única verdad existente en esta tierra para el ser humano, el cual de fuera de Jesús no hay otra verdad. Gloria a Dios, es verdad. Fuera de Él no hay otra verdad. Fuera de Él sí están las dogmas. Cuando tú hablas con un dogmático y lo confrontas por el conocimiento sabio de lo alto, el dogmático normalmente actúa muy mal, porque su filosofía se ve confrontada por la única verdad existente en la tierra, que es Jesús. Ahora, yo entendería que muchas personas que tienen otras maneras de pensar, no por Jesús, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, pero tienen otras maneras de pensar por su propio entendimiento. Entienda que nosotros somos dogmáticos. Por ejemplo, yo he sido acusado de ser dogmático, porque yo te hablo de la palabra de Dios, te hablo del pecado, te hablo de la justicia, de la rectitud, del carácter de Cristo. Yo expongo a la luz lo que yo puedo ver que Jesús me enseña a mí. Todos los videos que yo haga son inspirados por el Espíritu Santo, aunque quizás no haya esa misma opinión, pero todo video es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Yo soy una persona que analiza mucho lo de afuera, porque yo soy curioso. Por naturaleza yo soy así, es mi personalidad. Yo me gusta observar lo de afuera, cómo se pone en pie contra lo que yo encontré como verdad, que es Jesús. Y normalmente puedo identificar muchos errores en los dogmas de afuera que no están dentro de Jesús. Y obviamente yo tomo esos dogmas, hago un estudio y los expongo públicamente por la verdad. Y normalmente causa mucha controversia. Y eso va a ser con todo. Hermanos, hemos enseñado muchas cosas bíblicas conforme a lo que podemos entender y aprender acá. Yo no tengo toda la verdad. Eso sí lo sé. Dios le ha dado conforme a cada uno conforme a la verdad. Ahora, esa verdad que te pueden dar conforme a ti no puede ser nada que no sea Cristo. Porque Él es la verdad. Todo lo que pueda llegar que no sea Jesús y su verdad y su palabra no es verdad. Es dogmas. Sí, aquí hemos predicado la santidad en su contexto, ¿no? La santidad que tantos le gustan jactarse. Hemos predicado la justicia de Dios en su contexto y su full desarrollamiento, lo que es la justicia. ¿Verdad? Por ejemplo, yo en la justicia no me conformo solamente al hambriento y al menesteroso, sino que también nosotros somos justicia, somos justos. Y esa palabra no la puede tomar cualquier persona. Tú a una persona que hace injusticia o acta injustamente y miente, no se le puede llamar un justo, no, aunque dé pan al pobre.
A nosotros nos gusta toda la Escritura, no solo una parte de la Escritura. La Escritura tiene por lo mínimo 88 libros. Está el versículo donde dice Juan que si hubieran documentado más de todo lo que hizo Jesús, hubieran innumerables libros. Si se hubiera, no es que se hizo. Esos son detalles que personas se le olvidan. Si se hubiera documentado, hubiera sido diferente. Sí, hay documentaciones de palabras de Jesús, más si la original personalidad de Jesús que está por la Escritura se contradice con esos supuestos libros de la sabiduría de Jesús y todas las dichos de Jesús, no es dichos de Jesús. Porque Jesús no es mentiroso. Jesús no puede decir una cosa acá y después otra cosa allá. Todo lo que está dentro de Jesús es la verdad. Nosotros somos la verdad, porque estamos en la verdad, en el verdadero. Y ese es Jesucristo, el único sabio Dios y Rey de la paz. Punto. Entonces, habiendo dado esa introducción un poco extensa, vamos a meternos a estudiar el discernimiento y el juicio. Es muy importante entender eso. No me voy a extender tanto, hermanos, en el sentido de una enseñanza larga. Voy a ir poco a poco en el sentido cuando Dios me dé cosa a cosa, todo no se va a contradecir, todo va con la Escritura. Nunca se va a contradecir. Hemos hecho videos muy largos, hasta aún de 4 horas, queriendo exponer y entregar a las personas lo que uno piensa, que uno ha aprendido, porque uno ha estado en diferentes partes donde uno ha aprendido mentira. Entonces, después de ya aprender mitad verdad, mitad mentira, uno lo une y quiere enseñar a las personas la verdad que te enseñaron y la mentira que no te pudieron enseñar. Amén. Entonces, ese es el punto. Muy bien, vamos a ir a Filipenses. En la carta de Pablo a los Filipenses. En Filipo, quiero empezar desde el versículo 6. No voy a tocar el versículo 1, 2, 3, 4 y 5 porque es un saludo de Pablo. El 6 es donde recién entra el contexto de lo que yo quiero que ustedes miren conmigo. Ok, versículo 6 dice, y yo estoy usando una versión diferente. Sigue conmigo en tu versión, pero quiero que entiendas cómo dice esta Biblia. Y también te lo voy a comprobar por las concordancias también para que podamos aprender. A ver, dice Pablo, y confiado estoy yo de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra, también la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Quiero que anoten el contexto, porque nosotros no podemos usar las cartas de Pablo para lo que nosotros queramos, porque hay una historia detrás de lo que él está hablando. Toda la escritura es buena para redarguir, enseñar, pero todo en su contexto, en el sentido de que no para tu propio bienestar vas a usar un versículo. Pero bueno, sigamos. Está hablando, el contexto empieza con Pablo hablando de que él está confiado que la buena obra la terminará Jesús hasta el día de su venida. Ese es el contexto. Que en nosotros debe haber un crecimiento y debe haber un terminar de lo que Dios está haciendo en nosotros. Sigamos. Es justo para mí pensar en todos ustedes de esta forma, por cuanto los tengo en mi corazón, pues aunque esté en cadenas, o defendiendo y estableciendo las buenas nuevas, porque todos ustedes son partícipes conmigo de esta gracia. Pablo defendía, él estaba en cadenas justamente por defender la palabra de Dios y las buenas nuevas, que solamente hay una. Dice el versículo 8, porque Dios puede testificar de mí. ¿Cuántos los anhelo a ustedes en amor en Jesucristo? Y el versículo 9 es la clave que yo quiero que ustedes entiendan. Y esta es mi oración, mi ruego, mi súplica. ¿Ok? El apóstol le escogió por Dios, por Jesús mismo, que se le apareció, lo hizo ciego por 3 días y le recobró su vista. Ese es el apóstol que está hablando. Lo que él ruega y lo que él ora a Dios. Si Pablo tiene un momento de oración en privado, esto es lo que él menciona a Dios para todos los hermanos. Y ese sería el mismo ruego de mí para ustedes. Es el mismo ruego, porque es el mismo espíritu. Que se multiplique y abunde más
y aumente en ustedes el abaja, como el conocimiento o quizás el discernimiento, vamos a decirlo así, por el entendimiento, la prudencia y por todo conocimiento. ¿Verdad? La Reina Valera normalmente tiene este versículo. Si ustedes van a la Reina Valera, no sé si tiene la Reina Valera, yo veo un momentico, Filipenses 1, vamos a ir al 9 porque eso es lo que estamos leyendo. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. También está bien, como lo dice acá, que se multiplique, abunde y aumente el Abba, que es el amor, en ustedes. ¿Qué significa tener amor, Pablo? Por él, o sea, el amor va a abundar por él. Aquí dice la Reina Valera, por la ciencia y todo conocimiento. Aquí dice por el entendimiento, que se puede decir también que es ciencia, y por todo conocimiento. En las Biblias en inglés dice por juicio, y juicio justo, o juzgar, por el tú juzgar, ¿verdad? Entonces, los ruegos de Pablo es que se multiplique, abunde más en ustedes el amor. ¿Y cómo se identifica y crece y se aumenta más el amor? Por la ciencia y todo conocimiento. El amor solamente crece por la ciencia y conocimiento. Normalmente alguien va a decir, eso es la palabra de Dios. Sí, el amor tuyo crece más por conocer a tu Padre. Te identificas más con su naturaleza. La palabra es algo glorioso que entra en ti y empieza a lavarte. Eso lo habló Pedro. Creced así por la leche espiritual de la palabra, por la palabra. La única manera que tú puedes llegar a ser perfecto como Jesús es por esta palabra. Porque todo lo que se habla acá es la medicina que el Espíritu necesita para empezar a moldear esa mente. Por eso que Pablo dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación viene por la palabra. Porque es lo que uno consume para conocer a su Señor. Y cuando uno lo consume, su palabra, que es Él, el verbo es Jesús, automáticamente el verbo va cambiando esas raíces en ti. Es algo sobrenatural que pasa. Solamente los que están al Espíritu les pasa esto. Los que leen solamente Biblia por leer, no les va a pasar esto. Los que no creen, no les va a pasar esto. Pero bueno, lo más importante entender es que el súplico de Pablo es que se multiplique y abunde más el amor en el entendimiento y por el conocimiento. Y este versículo 9 tú lo puedes unir con el versículo 6. Porque las dos dicen la misma cosa. ¿Sí? Y confiado estoy yo de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra, la terminará. Y después el 9 dice, mi ruego es que se multiplique y se abunde más el amor a ustedes por el entendimiento y el conocimiento. Y después dice el 10, que pega con el 6. ¿Para qué? O sea, el razón de para que se menciona el versículo 9, que para qué la ciencia y todo conocimiento. Para que puedan conocer entre el bien y el mal. Para que sean puros, sin tropiezos hasta el día de Cristo. El versículo 10 va con el versículo 6. Y confiado estoy en esto, que el que empezó en ustedes la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Para que puedan conocer entre el bien y el mal. Para que sean puros y sin tropiezos hasta el día de Cristo. Hermanos, ese es el punto de lo que estamos hablando hoy. Del discernimiento y el juicio. Y exponiendo lo dogmático. Ahorita van a ver por qué es como se une lo dogmático acá. Lo dogmático no está permitiendo a las personas crecer en discernimiento, en entendimiento y conocimiento, o en ciencia y en todo conocimiento. No está permitiendo los dogmas. Los dogmas son cárceles espirituales para las personas. No los deja crecer en esto. Porque los dogmas no se van a sujetar solamente a la palabra de Jesús. Los dogmas son teorías. Todo tipo de cosas. Recuerda que hablamos del gnosticismo y de la gnosis. Yo he visto que la palabra gnosis, la 1108, no es una palabra mala. No es que el gnosis, esa palabra gnosis significa el gnosticismo.
Pero el gnosis es una palabra que se usa para conocimiento. Ahora, los gnósticos se llaman los gnósticos, porque es la definición de decir, por ejemplo, nosotros somos discípulos de Jesús. Ellos son gnósticos, no son discípulos de Jesús. Consideran el gnosis de Jesús, más no son discípulos directamente de Jesús. Consideran Jesús como un pedazo de conocimiento que los ayuda a ellos a alcanzar lo que ellos están buscando. El gnosis no es una palabra mala, más el gnosticismo, que es la secta o las personas que son de puro entendimiento, sí es otra cosa. Tener el gnosis, tener entendimiento no es malo, pero ser gnóstico, gnosticismo, es solamente querer tener morbosidad por conocimiento ajeno. Conocimiento de todo tipo. El gnosticismo es: soy discípulo del conocimiento, no de Jesús. ¿Me entienden? Por eso es que expusimos esa parte del gnosticismo. Y ya saben que ellos también consideran a Jesús. Los gnósticos, tú los puedes ver predicar a Jesucristo, pero no son discípulos directamente de Jesús, porque son rameras. Rameras tienen otros esposos. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema. Nosotros, discípulos, solamente nos centramos en la única verdad, que es Jesús. Cuando tú no te centras en la única verdad, que es Jesucristo, estás diciendo que Jesús no es suficiente y no es la única verdad. Y eso te va a llevar a la perdición completa. Enlazando con esta prédica, nosotros tenemos que crecer, lo que dice el versículo 9, en el entendimiento y en el conocimiento, en la esencia y en todo conocimiento, para que podamos conocer entre el bien y el mal. La razón es que las personas no pueden identificar dogmas, es porque no tienen el conocimiento del bien y el mal, en el sentido del discernimiento de eso. Porque Hebreos dice, los que son maduros, ya maduros en la fe, maduros en edad, dice Hebreos, son los que pueden discernir entre el bien y el mal. Son los que tienen el discernimiento para captar un dogma que está fuera de Jesús y el que habla solamente de Jesucristo. Por eso Pablo tanto rogaba: crezcan en la ciencia y todo conocimiento, para que puedan conocer entre el bien y el mal. ¿Para qué? Para que sean puros. Una persona que no tiene el discernimiento entre el bien y el mal no puede discernir el enemigo de 20 millas lejos. No va a poder ser completamente puro, porque los dogmas dañan la ciencia de Dios. Dañan el conocimiento de Jesucristo. Por eso es que la palabra dice, nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, celestiales, para destruir todo argumento, todo conocimiento que se levante contra el conocimiento de Dios. Les somos llamados a hacer eso también, derribar todo argumento. Pero las personas que no están multiplicándose, porque eso es lo que pide Pablo, el apóstol, que se multiplique, abunden más y aumente el amor en ustedes por el conocimiento y el entendimiento, para que puedan conocer entre el bien y el mal, para que sean puros y sin tropiezos hasta el día de Cristo. Para uno ser sin tropiezo en el día de Cristo, es decir, cuando Cristo venga y tú te presentes delante de Él para estar aprobado, porque Él es el que aprueba, no nosotros. Hermanos, tenemos que haber crecido en el entendimiento y el conocimiento para poder discernir entre el bien y el mal. Porque ¿cómo vamos a llegar a Jesús? A presentarle que Jesús va a decir, ¿tú no viste a Satanás cuando se te vino y te tentó? ¿Y te indució con su ciencia y su entendimiento? Creyeron en otras cosas. Que se multiplique y abunde más el entendimiento y todo conocimiento. Ahora, el amor, estamos viendo acá, el amor abunda, es por la ciencia y todo conocimiento. ¿Qué ciencia está hablando? Exactamente, la Biblia. ¿Qué ciencia y conocimiento? Te voy a enseñar. El versículo 9, si vamos a las concordancias de Filipenses, vamos a ir a la concordancia de entendimiento o conocimiento, como los tienes algunos en su Biblia.
El conocimiento es la palabra 19:22 que se llama epignosis. Están viendo que son palabras que llevan la palabra gnosis. El epignosis es un tipo de conocimiento, ahorita se los voy a enseñar. Está epignosis, que es la 19:22, y está gnosis normal, que es la 11:08. El gnosis es general por conocimiento. No es una palabra que significa un específico conocimiento, sino es general por conocimiento. Por eso es que nosotros predicamos la falsamente llamada ciencia, la falsamente llamada gnosis. ¿Me entiendes? Hay un gnosis bueno y hay un gnosis falso. La palabra gnosis no tiene nada que ver en sí, no es algo contra Dios, sino es el tipo de gnosis que te metes. Hay una falsa llamada gnosis, ciencia, ¿sí? Y hay un gnosis que viene de Dios. El gnosis que viene de Dios está en su palabra. Él dio a conocer su palabra. Por eso que Jesús hablaba, el que me ama guarda mi palabra y yo y el Padre habitaremos en él. El que no me ama, no guarda mi palabra. ¿Por qué tú crees que Pablo advertía de la falsamente llamada ciencia, el falsamente llamada gnosis, conocimiento? Porque iban a haber conocimientos que iban a verse muy bonitos, muy apetizantes, pero no eran los conocimientos y la palabra de Jesús. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿cuál es el conocimiento de Dios? Porque estamos adentro aquí. En la Reina Valera dice el conocimiento, crecer en todo conocimiento. No es el conocimiento que tú quieras crecer. El conocimiento de Jesús y de su palabra. Ese es el conocimiento. Porque fuera de Jesús no hay otra verdad. Él es toda la verdad. Ahora, la palabra en el versículo 9, que ustedes tienen como conocimiento, o aquí lo tengo como entendimiento, y aumenten el amor en ustedes. Por el entendimiento, yo tengo entendimiento. Esa palabra entendimiento es la 19:22 que he mencionado, epignosis, que significa normalmente, vamos a colocarlo acá para poder tener esa definición, que significa conocimiento de un punto en particular. ¿Ves? Epignosis y gnosis no tienen la misma definición. Por eso es que gnosis, cuando tú lees gnosis y tú vas a las concordancias, te habla del gnosticismo y te habla, uno de los conocimientos es el gnosticismo, el cual es herejía porque es un conocimiento que tú tratas de encontrar por ti mismo y es personal, es decir, fuera de la verdad de Jesús. Y epignosis es, Pablo dice, que se multiplique, abunde más el amor de ustedes por él. Epignosis, conocimiento en punto particular, que significa el discernimiento y reconocimiento. Este entendimiento no es un entendimiento como que hoy de la palabra y voy a estudiar. Sí, claro, eso es uno de los conocimientos que deberías tener, porque sin eso no tienes nada, no vas a poder discernir el enemigo ni de lejos, cómo suena Dios y cómo suena el enemigo, cómo predica Dios y cómo predica el enemigo. Pero epignosis es discernimiento y reconocimiento. Pablo está hablando que se multiplique en nosotros el discernimiento, el reconocer el falso. Por eso es que dice el versículo 10, para que puedan conocer entre el bien y el mal. Tú no puedes conocer quién es el bueno y quién es el malo si no tienes discernimiento y reconocimiento en tus ojos espirituales. Punto. Y también dice epignosis, también funciona como intuición. La intuición del Espíritu Santo son como las antenitas del Chapulín Colorado. Es así, hermanos. Mis hermanos mexicanos. Es así. Es una intuición y solamente esa intuición viene del Espíritu. Normalmente a mí me pasa como un corazonado. ¡Pácata! Así, como que algo del Espíritu te dice... ¿Me entiendes? Es una intuición, reconocimiento, un discernimiento, el cual es tan importante en este camino. ¿Por qué? Porque muchos vendrán en mi nombre, muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, muchos gnosis, mucha ciencia. Recuerda lo que yo prediqué en el video del gnosticismo. Muchos tendrán comezón de oído, llenos en pos de otros gnosis.
otros conocimientos. Pero bueno, quiero que multipliquen ustedes y abunden más en el amor. ¿Y cómo se abunda más? ¿Cómo se crece en el amor? Por el epignosis. Tienes que tener percepción, discernimiento, reconocimiento, intuición, y eso solamente te lo puede dar Dios. Eso es lo más básico que da Dios al inicio del camino, pero el enemigo dosifica ese don poquito a poquito. Él es muy astuto. El poquito a poquito te va metiendo. Y ese don de discernimiento se va bajando. Y llega un momento que ya las personas, cuando uno expone un dogma, no eres su mejor amigo. Y puede ser en cualquier cosa. O sea, yo puedo hablar de cualquier tema. Hay personas que se pueden ofender, hay personas que no se van a ofender. Pero el que se ofende es porque tiene un dogma. El cual la palabra de Dios lo enlacha. Entonces, por el epignosis, ¿sí? El discernimiento y reconocimiento. Tenemos que tener discernimiento. Y después dice Pablo, ya sabemos que esa palabra es discernimiento. Y después dice por todo conocimiento. El mío dice conocimiento. Ustedes dice ciencia, el primero creo que es el discernimiento. La ciencia es discernimiento también. Eso está muy bueno. Y después el otro dice por conocimiento. El mío también dice conocimiento. Pero esa palabra conocimiento está mal. Normalmente debería decir que crezcan aunque en todo conocimiento. Déjame traducir esto para atrás. Ajá. Perfecto. En todo conocimiento, knowledge, que en inglés es knowledge, y después dice no judgment. Para nosotros dice conocimiento, pero ese conocimiento no significa como que conocer, en todo conocimiento. Ese conocimiento significa judgment, que significa juicio. Que crezcamos no solamente en discernimiento, pero en juicio. ¿Por qué el juicio es tan importante? Esa palabra juicio es la 144, que significa aistesis, la tesis. ¿Sí? Aistesis. Ok, y esa palabra aistesis también es la palabra discernimiento, pero no la es como epignosis. Más que todo es comprensión. Es como que tener un entendimiento, desarrollar un juicio de entender lo correcto y lo malo. Eso es lo que dice esa palabra. Comprensión. Cuando tú tienes comprensión, ¿qué significa? Ser imparcial, ser neutro. Comprensión. ¿Sí? Que también es un discernimiento, pero es una especie de percepción. Es un juicio. Recuerda, hermanos, que el Espíritu Santo cuando viene da convicción de pecado, juicio y justicia. Uno de los atributos del Espíritu es que te dé un sano juicio. ¿Qué es un sano juicio? Cuando alguien verdaderamente está lleno del Espíritu Santo, un sano juicio es cuando puedes ser una persona imparcial y juzgar justamente. Es decir, no vas a tomar la parte del que tú quieres tomar. Eso yo lo he explicado, hermanos, en otros videos. Yo he pasado por esas cosas. Que tú tomes el lado de alguien porque te lo dicen o quieren que tú creas una doctrina y te la ponen y tú tienes que creerlo porque es el hermano Alonso. No, el juicio del Espíritu adentro de ti te hace juzgar las cosas como Cristo las juzgaría. En justicia y en juicio verdadero. Por eso es que el Señor hablaba tanto del juicio. Quiero juicio y justicia. El juicio es una manera recta de pensar. Es una manera de equidad. Balancear las cosas perfectamente. Eres equidad. Es una igualdad espiritual, no una igualdad de la justicia social. Es una igualdad espiritual. De otra palabra se dice, como dijo Jesús, la ley y los profetas es como tú quieren los hombres que te traten a ti, tú trátalos a ellos. Eso se llama tener juicio. Ser justo. ¿Me está entendiendo? Es la manera que Dios quiere. Entonces, el siguiente versículo 9 se puede leer de esta manera. Y esta es mi oración, ruego y súplica para todos los hermanos,
que se multiplique y abunde más y aumente el amor en ustedes por Él, el discernimiento, la percepción y el juicio justo, para que al fin, tiene sentido lo que dice el versículo 10, ¿para qué? Para que puedan conocer entre el bien y el mal. Tiene sentido más como te he leído la Biblia. ¿Cómo vas a discernir entre el bien y el mal, o saber, o conocer entre el bien y el mal, si no tienes juicio, si no tienes discernimiento? La razón que Pablo, Pedro, todos los apóstoles 12 se van a sentar en la mesa de juicio para juzgar a las 12 tribus de Israel es porque ellos tienen esto. Ellos aprendieron esto de Jesús. Ellos verdaderamente tuvieron una conversión genuina con Jesucristo. Tienen juicio y discernimiento. Por eso es que las cartas de Pablo son tan importantes, porque Pablo era imparcial. Todo lo que venía de él venía del juicio del Espíritu. Por eso es que estas cartas son chocantes a los dogmas. ¿Me están entendiendo? Y ese discernimiento, sabiduría, viene solamente del Espíritu Santo. Y si te sales de la única verdad, que es Jesucristo, porque Jesucristo es el Espíritu de Él, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, ya no hay verdad en ti. Y después que hayas obtenido el discernimiento entre el bien, el discernimiento, ¿sí?, la percepción, el juicio justo, ya recién van a poder conocer entre el bien y el mal. Y van a poder ser puros. Porque el que es justo en juicio, justo en discernimiento, es puro. Porque es irreprensible. Sus pasos son como los de Jesús. Porque justo, puro, justo, juicio. Cuando tienes discernimiento y el juicio, recién ahí para que puedan conocer entre el bien y el mal. Para que sean puros, van a ser puros. Claro, ¿cómo no tener el juicio del Espíritu Santo? Siempre te va a llevar a hacer el justo juicio, la justicia verdadera, en todo sentido. Vas a ser puro. Discernimiento, no vas a aceptar el bien y el mal y el bien, sino vas a ser puro. Recuerden, hermanos, lo que le dice la palabra, les recuerdo siempre. Llamarán a lo malo bueno y llamarán a lo malo bueno. ¿Me entienden? Lo malo lo llamarán bueno, ¿sí? Y lo bueno lo llamará malo. Es como es. O sea, es algo... Ese es el gnosis de estos días. ¿Ok? Y sin tropiezos hasta el día de Cristo. Claro. ¿Cómo no vas? Y para que sean puros y sin tropiezo hasta el día de Cristo. Esa palabra tropiezo es pecado. También. Y sin pecado hasta el día de Cristo. Claro, pero ¿cómo vas a practicar el pecado si tienes juicio, justicia y tienes discernimiento que te lleva a hacer lo correcto? Hasta el día de Cristo. Cuando uno tiene el discernimiento, el juicio, uno puede llegar a ser puro, porque no vas a entremeterte en el mal, porque aquí dice puedes conocer entre el bien y el mal, siempre vas a hacer lo bueno. Y no tendrás tropiezos hasta el día de Cristo. Esto es lo que rogaba Pablo que los hermanos tuvieran. ¿Por qué? Estudia todas las cartas de Pablo. Pablo hablaba puro de los falsos profetas, de los que predican otro evangelio, de los que quieren robar la libertad, de los libertinajes que practican las cosas en la carne, toman la libertad de Dios como libertinaje para practicar el pecado, los que no son justos, los que le gustan hacer el mal, los que son perversos. Pablo le dio con todo a todo, porque Pablo tenía juicio y discernimiento. El que no tiene juicio y discernimiento no va a poder entender lo que yo estoy hablando hoy, sino que se va a prejuiciar en sus propias dogmas. Antes que entre en el dogmatismo, quiero leer sobre eso. Quiero también explicar el siguiente versículo 11. Después que tienes todas estas cosas, que tienes el discernimiento, tienes el juicio para conocer entre el bien y el mal, y eso te lleva a hacer para que sean puros, y eso produce sin tropiezo hasta el día de Cristo. Y recién el 11 dice, el resultado es,
llenos de frutos de justicia, por medio de Dios o Cristo Jesús, para la gloria y el esplendor, el cántico de Dios. Recién cuando tienes todas estas cosas, estás lleno de frutos de justicia. Porque la justicia no solamente, yo lo he explicado en muchos videos, hermano, ahí están los videos. La justicia no solamente es dar al pobre, simplemente porque das al pobre ya eres 100% justo, es parte. ¿Cómo llamarte justo y no dar al necesitado y al pobre? Imagínate, eso lo vivimos todos los días. Y yo no tengo videos haciendo eso porque simplemente yo no voy a tocar trompetota para que los hombres me alaben y me besen los pies. Yo no siento esa convicción. Si tú sientes convicción de hacer videos de tu justicia, adelante. ¿Sí? Pero también discernir, o para que puedan conocer entre el bien y el mal, conocer el bien y el mal es ser lleno de frutos de justicia. Porque tienes juicio y discernimiento. ¿Y para qué? Hermanos, porque dijo Pablo, confiado estoy, yo de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo. Lo mismo que dice los versículos que leímos. ¿Me entienden? Uno no está lleno de frutos completos de justicia si uno no está preparado para entender y conocer entre el bien y el mal. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es Jesús y quién no es Jesús? Si no eres puro y sin tropiezo en este camino. Van a haber errores, pero si solamente tú abrirías tu corazón a aprender solamente de la palabra, llegarías a esto, a esta estatura. Porque eso es lo que quiere Dios de nosotros. Para estar llenos de todo fruto de justicia. No solamente uno. ¿Verdad? ¿De qué sirven las obras si no hay amor? Porque eso dijo aquí Pablo. En el versículo 9 justamente habla que se multiplique y abunde más el amor en ustedes. Pero él dice cómo pueden llegar a abundar más en amor. El discernimiento y el juicio es muy importante. Para que puedan alejar el mal, el falso Jesús y acercar el bueno Jesús. El Jesús verdadero. ¿De qué te sirve? Ahí entra 1 Corintios capítulo 13. ¿De qué me sirve dar todos mis bienes a los pobres, mi cuerpo ser quemado como mártir, de tener fe aún de remover las montañas? No tengo amor, no sirve para nada. Esto es lo que es, hermanos. De nada sirve tener caridad, obras, si no hay amor por tu Señor. Por eso que son dos mandamientos que se identifican en uno. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, toda tu alma, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Muchos tienen el segundo, pero no tienen el primero. ¿Cómo tú dices que amas a Dios si no puedes conocer entre el bien y el mal? ¿Me están entendiendo? Muy importante esa lectura que hicimos. Les imploro que vayan y lean. Muy importante esa definición. ¿Ok? Muy importante. Vamos a leer sobre el dogmatismo. ¿Sí? Muy importante leer sobre los dogmas. Esta es la otra parte del video. Eso es un artículo por un hombre que se llama Oriel Roda. Y él llama su artículo ¿Crees tener la razón? Hablemos del dogmatismo. Porque la gente inteligente y educada es dogmática. Y como esto es polarizando nuestra sociedad. Y como esto está polarizando nuestra sociedad, sí. Y él escribe: ¿cuántas veces te has encontrado en medio de un debate absurdo donde nadie escucha a nadie? Sí. Y el único objetivo es imponer una opinión por encima de las otras. Tengan en cuenta que este hombre no es cristiano, pero esto se puede identificar hoy entre los que creemos en Jesús. Este artículo es simplemente por amor a enseñar lo que verdaderamente es el dogmatismo, porque él es muy bueno en lo que dice. Pero recuerden, nosotros no somos dogmáticos porque estamos en la verdad. Pero, mira a Nicolás. Nicolás, uno de los 7 diáconos o escogidos de los apóstoles para ver el restaurante, lleno del Espíritu Santo, al fin se desvió y hizo la doctrina de los nicolaitas.
Alguien lleno del Espíritu Santo, incluyéndome a mí mismo, puede desviarse. No hay excepción, hermanos. Ok, con el único objetivo es imponer una opinión por encima de otras. Yo mismo lo he vivido y he sido culpable de intentar imponer mis opiniones a los otros en temas como la dieta, keto y los ayunos. También he tenido desgarradores enfrentamientos personales con ex amigos alrededor de temas más ideológicos. Y después dice él, en todas estas situaciones se daba una circunstancia en común. En los dos lados había gente terriblemente inteligente. Es verdad. Y voy a leer solamente una escritura de Pablo. 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y yo hice eso porque yo fui dogmático en muchas de las cosas de Jesús. Uno puede tener una sana fe en Jesús y firmeza en la verdad, pero puede llegar a ser religioso. Los dogmáticos no solamente son los religiosos, sino son también las personas inteligentes. ¿De qué? La inteligencia que viene fuera de Jesús. Que son inteligentes, que tienen mucho conocimiento en otros tipos de temas. Porque hay dogmas y dogmáticos religiosos, el cual yo era un religioso también, en un punto. Sí, donde solamente era, ¿me entiendes? La palabra en el sentido de puro condenar y se me olvidaba la parte de Jesús de la misericordia y el amor. Sí. Y después están dogmáticos que leen la Biblia y también tienen otras cosas. Y usan todo. Usan Biblia, usan la Corán, usan para acá, usan para allá, usan todo. Eso se llaman los supuestos inteligentes. Si alguno entre vosotros se cree sabio en ese siglo, hágase ignorante primero. Yo hice eso. Y fue una de las más grandes bendiciones que yo he tomado en mi vida por la convicción del Espíritu. Eso me pasó en México. Sí. Pude ver, gracias a Jesús, que yo no estaba muy bien. Tenía algo, pero me faltaban muchas otras cosas. Y me tuve que hacer ignorante para que pueda llegar a ser sabio si es que tengo algo de sabiduría. Eso yo no lo defino yo. Pero es muy importante. ¿Sí? Primero tiene uno que llegar a hacerse ignorante para ser sabio. Yo tuve que hacer eso para conocer la justicia de Dios y conocer la misericordia y el amor. Y conocer la parte y el corazón verdadero de Jesús, no solamente lo religioso. Ok. Esto podría sorprendernos, ya que normalmente pensamos que nuestros adversarios ideológicos adoptan creencias falsas porque son estúpidos o ignorantes para captar la verdad. Eso pasa mucho. Así se trata a las personas, así nos tratamos nosotros. Esto podría sorprendernos. Normalmente pensamos que nuestros adversarios, yo tengo muchos amigos que me llaman adversario, nuestros adversarios ideológicos adoptan creencias falsas porque son estúpidos e ignorantes para captar la verdad. Esto es innegablemente cierto en algunos casos, pero con la misma frecuencia lo contrario también lo es. Las mentes más brillantes son más propensas en caer en el dogmatismo ideológico. Eso es verdad. Pablo dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Esto tiene serias implicaciones para la educación, la sociedad y para ti personalmente. Hace muchos años que se conoce la relación entre la inteligencia y el dogmatismo. Hay un estudio muy curioso donde se analizó la relación entre la capacidad de razonamiento y la ideología política. Los resultados mostraron que tanto progresistas como conservadores tenían la misma inteligencia de promedio, pero se dieron cuenta que los individuos más inteligentes eran más propensos a mostrar sesgos políticos fuertes. Esos resultados han sido corroboradores múltiples veces y de forma independiente. Las posiciones más extremas de un espectro ideológico son definidas por personas inteligentes. Sí, es así. Es verdad. Teniendo en cuenta que estas opiniones tienden a ser contradictorias, no pueden ser el resultado de una mayor comprensión del mundo. Recuerda que una de las palabras que leímos en las concordancias era comprensión.
Juicio es tener comprensión. Identificar verdad, identificar mentira. Cuando alguien me trae una enseñanza, yo identifico por la única verdad que es Jesús, la verdad. Y si hay cosas que no son de Jesús, identifico la mentira. Eso se llama tener comprensión y juicio. Poder tener instinto. Pero ¿cómo vas a tener instinto si no lees la palabra? Eso es otra cosa, pues. Puedes tener el don, pero no tienes el conocimiento. Ok. La pregunta es, ¿qué tienen las personas inteligentes que las hace ser tan propensas a los prejuicios? Hay dos factores que explican este fenómeno. La inteligencia no es sabiduría. La inteligencia es la facultad que nos permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones. Eso es verdad. El entender o la inteligencia es eso. Es algo que permite aprender, entender, razonar. Es algo que absorbes. La inteligencia de la palabra. Hay muchas personas que tienen palabra de Dios, pero son arrogantes. No tienen nada de amor. Es bueno, sí. Tienen la capacidad de aprender y entender y tener inteligencia. ¿Sí? La inteligencia viene con el aprender y entender. Pero el consejo espiritual no entra y no lo ponen a práctica. Ese es el problema. Dicho en otras palabras, nos permite crear mapas mentales de la realidad. Pero muchas veces confundimos la inteligencia con la sabiduría, que es la facultad para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Sí. ¿Han visto la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? La inteligencia por sí misma nos permite aprender, entender y razonar y tomar decisiones. Yo diría que ayuda a tomar decisiones, en mi opinión. Solamente aprender, entender y razonar. La sabiduría te permite tener sensatez, prudencia o aciertas y también tomar decisiones. Esa yo la agregaría a la sabiduría, tomar decisiones. La sabiduría hace decisiones buenas. Ven la diferencia, ¿no? La sabiduría, cuando tú ves que alguien tiene sabiduría y dice que tiene sabiduría, tiene que haber sensatez, prudencia o acierto. La palabra lo dice en otras palabras. Véate a los requisitos de los supuestos obispos, de los predicadores, todo. Ahí están todas las calidades. Manso, humilde, lleno de amor, tranquilo, no iracundo. Hay muchas cosas. Cuando alguien se llama ser sabio y es iracundo, imprudente, de todo tipo, calumniadores, difamadores, malas sospechas, injustos, pecadores en el sentido practican el pecado, no retienen la palabra. Eso es una de las calidades que Pablo habla. Tienes que saber retener la palabra y enseñarla tal y cual fuiste instruido, la instrucción por los apóstoles. Si no tienes eso, no hay sabiduría. Y después dice, no te dejes engañar. Todos somos susceptibles a creer cosas absurdas, pero no todos somos engañados de la misma manera. Mientras las personas con poca inteligencia o educación se dejan engañar más fácilmente por otras personas, las personas inteligentes y educadas se engañan a sí mismas. Hay dos grupos, y yo lo he visto. El primer grupo tienen poca inteligencia, educación, y se dejan engañar por personas que suenan elocuentes, inteligentes y con mucha sabiduría y mucho conocimiento. Eso pasa en el ámbito espiritual. Lo voy a agarrar todo esto a la enseñanza espiritual de hoy. Recuerda que te he enseñado el discernimiento y el juicio para discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Ok? Es culpa de los que tienen poca inteligencia, poco entendimiento en el espíritu. Es tu propia culpa que tú caes en el engaño. Es tu propia culpa que te dejas engañar, porque Jesús dejó un manual. El problema es que nadie lee el manual. Nadie lee lo que Él dijo para distinguir la diferencia entre la verdad y la mentira. Es tu propia culpa que tú estás en este grupo número 1, que no tienes educación e inteligencia para poder identificar entre el bien y el mal. Ahora, las personas inteligentes y educadas se engañan a sí mismas. Hay personas que ya son más entendidas en la palabra, tienen más entendimiento y se la creen. El conocimiento envanece.
Normalmente esas personas hacen algo muy, muy particular. He conocido a varias. Y a mí el enemigo me ha tratado de guiar en ese camino, pero yo le digo no. Cuando ya llegas a un entendimiento muy, muy avanzado de la palabra, donde ya estudias demasiado, el enemigo viene con una voz y te engaña y te pide que seas más inteligente y te eduques más. Y te pide que te salgas de la única fuente de la verdad, que es Jesús. Y muchos lo hacen. ¿Y por qué? Porque se creen más inteligentes, se creen más y más. Entonces, se van a la inteligencia superficial, fuera de la verdad, dogmas. Y se educan en cosas diferentes y se engañan a sí mismas. Al punto que ya pues para nosotros que hemos nacido, no dejan la palabra de Dios, dejan las palabras de Jesús. El cual, tarde o temprano, ven la palabra de Jesús como una dogma también. Ya ese conocimiento no es suficiente, ya esto es una dogma. Y los que predican esto son dogmáticos, el cual es mentira. Y es donde una persona inteligente y educada se engaña a sí misma. Usan su mente rápida y todos sus recursos cognitivos para convencerse y reafirmarse en sus creencias en lugar de cuestionarse si realmente son ciertas. Eso es lo que hace un sabio. Un sabio usa y discierne. No usa su mente rápida y todos sus recursos que tiene, todos los recursos que tengas para aprender. Es por eso que yo hice el video del gnosticismo. Porque mi inspiración es en el espíritu, porque yo veo el mundo cayendo en eso. Ya veo un alejamiento de Jesús. ¿Por qué? Por los recursos que tienen a disponibilidad todas las personas. Y se reafirman en su creencia, pero no se están reafirmando en su fe en Jesús, sino reafirman su fe en otra cosa. Sí, Jesús estaba ahí, pero ahora encontré un recurso más que enseña más verdad de lo que ya fue establecido por Dios. Y normalmente, estas personas inteligentes, como dice el artículo, no se cuestionan, ni buscan si esas cosas son ciertas. Por ejemplo, los bereanos. Cuando vino Pablo, se presentó como un gran siervo de Dios y ellos no lo conocían a Pablo. Tú eres un siervo de Dios, ok. ¿Qué nos va a hablar? Te voy a hablar del Mesías. Ok, tráeme los escritos. Empieza a hablar Pablo. ¿Qué nos va a contar? Ok. Oh, wow, sí, es verdad. Es verdad lo que está diciendo Pablo. Wow. Y creyeron. Por eso yo digo, si tú me quieres enseñar a mí algo, tráeme la palabra. Como le hicieron a los bereanos. Tú me quieres enseñar que ese que hemos escuchado que estuvo por Judea y por Israel y por allá y por Jerusalén, fue el Cristo. Enséñame por las Escrituras que de Él hablaba la profecía. Ok, yo te voy a enseñar. Todo le pasó a Cristo lo que hablaba la Escritura. Enséñame tu dogma. Enséñame que es verdad por la Escritura. Y yo creeré. Yo siempre he sido así. Porque eso es un sabio. Eso es lo que hace un sabio. El que no es educado y tiene poca inteligencia se deja llevar por toda doquera de doctrina. El que es poco inteligente y poco educado. Y dice el muchacho es por eso por qué las personas inteligentes tienden a tener sesgos ideológicos más fuertes. Son mejores racionalizando. Este fenómeno es ampliamente conocido en la academia y hasta el famoso científico Max Planck postuló su principio. Y imagínate, una nueva teoría no reemplaza la anterior hasta que todos los adherentes de la vieja se retiren o mueran. Una nueva teoría no reemplaza la anterior, al menos que se compruebe como la anterior. Los científicos y académicos que han basado su carrera y prestigio en desarrollar una teoría verán su posición amenazada con la aparición de nuevas teorías o evidencias que contradigan la teoría que defienden y se negarán a aceptarlas. Eso pasa hoy también en Cristo Jesús. Esta es la teoría original.
pero se levantan nuevas teorías, el cual la nueva teoría tiene que combatir contra esta. Tiene que hacerse. Tiene que hacerse. Cuando tú plantas una nueva teoría, un dogma, tiene que ir contra la fuente original. Yo apruebo tu conocimiento y tu filosofía. Déjame escucharla. Yo soy así. Yo quiero escuchar la filosofía. Quiero escuchar. Me intriga lo que quieres decirme. Pero si no se encuentra en lo original, no es una teoría original, sino es una nueva teoría que se ha levantado como consecuencia de una inteligencia superficial que está fuera de la verdad, no dentro de la verdad. Albert Einstein se negó a aceptar la teoría cuántica. Albert Einstein era muy egocéntrico. Él se creía el inteligente de los inteligentes. Albert Einstein le aplica a Albert Einstein la teoría que está hablando este hombre. Su misma inteligencia lo engañó. Si no viene de él, no es inteligencia verdadera. Ese es el punto que estoy llevando a entender. Porque en estos días, hermanos, se van a levantar muchas personas que te van a imponer su inteligencia, su revelación, pero no se para contra la original. Y aún esta original lleva tanto tiempo, o para decir, Pablo, maestro de los gentiles, lleva tanto tiempo, y aún muchos se van a levantar a decir que no van a aceptar la teoría de Pablo. Igual como Albert Einstein se negó a aceptar la teoría cuántica, porque no vino de él. Y si no viene de él, o no viene de mí la prédica, o el entendimiento, o lo que te estoy enseñando, no es factible, no es considerado inteligencia. Eso no es de Dios. Ya Dios dejó la inteligencia. Tú debes chequear si Albert Einstein se apega a la inteligencia original. Porque el hombre es fácil de inventar su propia inteligencia. Lo hizo Satanás. Satanás los que han leído el libro de Melquisedec, del orden del sacerdocio de Melquisedec, saben muy bien que Satanás no se quiso adaptar al gobierno original del bien de Dios, sino que él quiso reafirmar y reinventar la teoría del bien agregando el mal. Y lo llamó el gobierno del bien y el mal. Enseñando a otros que ese gobierno era mucho mejor que el original. Y se arrastró tercera parte de los ángeles. Y todos fueron condenados. Igual como hoy. Esta es la teoría de la verdad. Y muchos se van a desviar de esto. Y van a ser condenados. Por el simple hecho de que a Dios no le gusta la idolatría. A Dios no le gusta compartir su gloria con otros dioses. Es uno o nada. Es la verdad y la única verdad, o es nada. Y James Clerk Maxwell o Stephen Hawking postularon que ya se había descubierto todo. ¿Entendieron? Lo que saben de ciencia, han estudiado Stephen Hawking, James Clerk Maxwell, Albert Einstein, Platón, saben muy bien que ellos reafirmaban que ellos eran los genios del siglo. Por ende, ellos reafirmaban que ya se conoció todo, porque ellos no llegaron a conocer más allá. ¿Me están entendiendo? Stephen Hawking era una de las personas más consideradas del mundo, como el genio más entendido del mundo. Si una teoría que está saliendo hoy, que se ha descubierto hoy, no salió de él no lo considera como algo descubierto. Como él tenía toda la sabiduría, él dijo, ¿sabes qué? Yo digo, en mi opinión, que ya se ha descubierto todo, porque a mí no se me ha revelado algo nuevo. Punto. Así son los inteligentes engañados en su propia opinión. Pero en el mundo es así, pero en nosotros ya la teoría fue puesta. En el mundo, pues ya tú sabes, buscan todo tipo de cosas. Stephen Hawking buscando no sé qué. Todo el tipo de conocimiento, buscarle todo. Y lo más cómico es que la teoría de Stephen Hawking, de Albert Einstein, James Clerk, sigue siendo una teoría sin comprobar. Sigue siendo una teoría sin comprobar. Pero para nosotros, que hemos creído en Jesucristo, ya la teoría está puesta. Ya la verdad ha sido descubierta toda. Y está acá. Eso sí se puede decir, porque Jesús dijo,
Ya está hecho. El momento que estuvo en la cruz, hecho está. Y respiró su espíritu. Se fue. Hecho está. Ya no hay nada nuevo bajo el sol, como dijo Salomón. Si el conocimiento y el razonamiento son las herramientas que las personas inteligentes usan para engañarse a sí mismas, darles más conocimiento y razonamiento las hará aún más hábiles en el engaño. Para que este conocimiento te sea útil, tiene que ir acompañado de una evolución de tu carácter. Eso está buenísimo. Para en Cristo eso es verdad. Como yo les dije, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve todo lo que haces? No tienes amor. No tienes juicio, justicia. No tienes discernimiento. No tienes amor por la palabra. Por Jesús solamente. No es evidente esta evolución en tu carácter. Utilizamos nuestra inteligencia no para alcanzar la verdad objetiva, sino justificar lo que deseamos creer. Dice el hombre. Solo hay una cosa que puede motivarnos a poner nuestra inteligencia al servicio de la verdad objetiva y es la curiosidad. La curiosidad es el antídoto más fuerte contra el dogmatismo. Sí, Señor, lo es. ¿Y qué es la curiosidad? ¿Por qué es el antídoto contra el dogmatismo? Porque cuando alguien se levanta a enseñar, yo digo, pero aquí dice, pero acá no, acá sí, acá, antídoto contra el dogmatismo. Cuando tú te levantes en curiosidad, por ejemplo, a mí me habla alguien de una religión, curiosidad, déjame buscar. Y yo en mi búsqueda, leo. ¿Y qué? Me encontré con muchos dogmas y yo vengo y te digo, fulanito de tal, es así y asado porque aquí dice asá y aquí dice para acá. El dogmático normalmente te va a tirar al infierno. La buena noticia es que si estás leyendo esto, probablemente ya tienes mucha curiosidad. Pero hay algo que puedas hacer para potenciarla aún más. La curiosidad es el deseo de llenar los vacíos en el conocimiento. Surge cuando aprendes un poco sobre un tema y desaparece cuando crees que ya lo sabes todo. La curiosidad desaparece cuando ya crees que lo sabes todo. Como dijo Pablo, 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y todo esto lo aplicamos a la palabra, hermanos. Todo esto lo aplicamos a la palabra. Nosotros llenamos nuestro vacío por el conocimiento de Jesús. La curiosidad de nosotros se levanta en cuando alguien predica algo, nosotros lo chequeamos. Si es así, en Jesucristo. ¿Correcto? La curiosidad es esencial para dirigir tu intelecto hacia la verdad objetiva. Pero no es todo lo que necesitas. También debes tener humildad. Esto se debe a que la fuente de nuestros sesgos más fuertes es nuestro ego. Es así, cuando tú llevas a alguien a romper dogmas, normalmente los que se levantan contra ti no tienen humildad. Porque su dogmatismo, inteligencia, se puso sobre todas las cosas. Y ellos no tienen más nada que arreglar. Y eso incluye dogmatismo religioso y dogmatismo del mundo. Y ideologías del mundo. Todo lo que tú ves, las reglas del homosexualismo, del libertinaje, de todo el feminismo, es un dogma. Es un dogmatismo. Y los dogmáticos nunca se van a dejar corregir. Porque tendrían que sacrificar su inteligencia para aprender más. Y tendría que arreglar muchas claves de sus dogmas, el cual nadie está dispuesto a hacer. A menudo basamos nuestra autoestima en ser inteligentes y tener razón. Y esto hace que no queramos admitir cuando nos equivocamos. Y así, para proteger nuestra identidad, nos mantenemos equivocados. Punto. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ese es el punto, hermanos. El punto es que cuando alguien te traiga algo bien apetitante, así chévere,
se vea muy, muy interesante lo que te vayan a decir. Nosotros que estamos en la verdad, tenemos que chequearlo con la fuente de la verdad, Él es la verdad. Nosotros no somos la verdad, nosotros estamos en la verdad, en Jesucristo, mas Él es la verdad. Todo lo que venga de Él es verdad. Todo lo que no salga de Él no es verdad. ¿Entiendes? Todo lo que se salga de Él, en el sentido de que te vayas a otro lado, otro conocimiento, otro dogma, no es verdad. Los dogmas se pueden concluir como esto. Nosotros no somos dogmáticos. Si tú a mí, y yo he tenido muchas personas que han hablado conmigo, si tú a mí quieres hablarme de la palabra y quieres decirme que algo está mal, lo podemos mirar. Yo soy imparcial en todo sentido. ¿Me entiendes? Del pecado, de la justicia, del discernimiento, de los mandamientos, todo lo he sido imparcial. Pero tú no me puedes venir a traer un versículo y olvidarte del resto. Así como yo trabajo, hermanos, así me ha enseñado Jesús a mí cómo trabajar. La palabra dogma es un sustantivo en el Merriam-Webster, el diccionario. Así que significa algo sostenido como una opinión establecida, especialmente un principio de autoridad definido. Algo sostenido como una opinión establecida. Pero vamos a seguir viendo. Un código de tales principios. Un punto de vista o principio presentado como autoridad sin motivos adecuados. Exactamente. Si vamos y aplicamos esta la palabra, un punto de vista o principio presentado como autoridad sin motivos adecuados. Si tú me presentas un principio o un punto de vista a mí presentado, yo voy a ir a los puntos adecuados originales. Tú no me puedes presentar a mí un punto sin motivos adecuados. Eso se llama dogmas. Es algo que tú, por tu propia inteligencia, estableciste. Eres dogmático. He tenido esas opiniones. He tenido esas experiencias donde uno quiere creer en otras cosas. Pero siempre uno dice, y yo digo, ok, está bien, enséñame por la palabra. Y no pueden. Entonces es un dogma. Es un dogmático, es un dogma. Y normalmente no quieren salir de su dogma. Tú les enseñas, pero la palabra no. Eso se llama dogmas. Son cárceles espirituales. Y después a otra definición dice una doctrina o cuerpo de doctrinas. Una doctrina o cuerpo de doctrinas relativas a la fe o a lo moral formalmente declarada y proclamada con autoridad por una iglesia. También significa dogmas. Una doctrina o cuerpo de doctrinas. Porque Pablo habla de eso. Hay muchas doctrinas. La falsa llamada ciencia. ¿Cómo identificas cuál es la doctrina? Eso está en tu búsqueda si quieres encontrar la verdad. ¿Y cuál es la absoluta verdad que es Jesucristo? Muy bien. Quiero confirmar esto con Romanos. Capítulo 16. Capítulo 16, desde el versículo 25. En el despido de Pablo habló a la congregación de los hermanos. El capítulo 16 es un capítulo donde solamente se habla de puros saludos. Él saluda a todos los hermanos en todas las naciones. Entonces, esto es un consejo para los hermanos. 16:25. Ahora, a Dios quien los puede fortalecer de acuerdo a mis buenas nuevas, en armonía con la revelación de la verdad secreta. Le repito, no. Conforme a sus buenas nuevas que la hemos visto en sus cartas, en armonía con la revelación. ¿Qué es la revelación? Con la revelación de la verdad secreta. ¿Qué es? ¿Qué es? La verdad está secreta. ¿Y cómo se viene a revelar la única revelación más grande que habla Pablo? ¿Qué es? La proclamación de Jesús Cristo mantenido en silencio por siglos de los siglos. ¿Cuál es la revelación más tremenda? Cuando alguien te traiga una revelación secreta, debe ser esta. Jesús Cristo, que fue mantenido en silencio por los siglos de los siglos. Y el 26 dice, pero manifestado ahora por medio de los escritos de los profetas. Cuando alguien te traiga una revelación de verdad, que es secreta, un entendimiento, debe ser Cristo Jesús, que fue silenciado por los siglos, pero
¿Cómo fue revelada esta revelación? ¿Cómo fue traída esta revelación secreta? Pero fue manifestada ahora por medio de los escritos de los profetas, hermanos. No hay otra manera. En cumplimiento con el mandamiento de Dios al mundo y dado a conocer a todos los gentiles y naciones para que aquellos obedezcan por fe. Punto. Esa es la verdad que va a destruir a muchos dogmáticos y dogmas. Al mencionar esto, un dogmático va a escuchar y le va a rastrillar así como: hermanos, de acuerdo a las buenas nuevas de Pablo, está en armonía con la verdad secreta. ¿Cuál es la verdad secreta? Cristo Jesús mantenido en silencio por siglos. ¿Y cómo se descubre estas verdades secretas o estas nuevas revelaciones? Por medio de los escritos de los profetas, que fue dado a conocer a todo el mundo de las naciones. ¿Para qué? ¿Qué produce? Para que aquellos obedezcan por fe a los escritos de los profetas y a las buenas nuevas y a Cristo escondido por los siglos de siglos en secreto. Punto. Esa es la verdad irreversible. Y los Proverbios 9, 7 al 8 dice, en otras versiones dicen: quien corrija a un burlador invita a insultos. Quien reprende a los malvados incurre en abusos. Es verdad. No reprendas a los burlones o te odiarán. Reprende a los sabios y te amarán. Espero que, hermanos, se haya entendido esta parte. Sí, es muy importante. Todas estas cosas. También quiero darte unos sinónimos de dogma, para que tengas no solamente la palabra dogma, sino que puedas identificar las dogmas en diferentes estrategias y palabras que te puedan decir. Las dogmas y los sinónimos de dogmas también se puede conocer como doctrinas, creencias, filosofías, postulados, derechos canónicos, representaciones, teología, convicción, principios, ideologías y preceptos. Todos son filosofías. Los dogmas son filosofías. Espero que hayan sido de bendición, hermanos. Mi único mensaje para ti es el único. Te presento la perfección del ser humano, Jesús. El que está con él nunca será dogmático, sino un justo, santo y humilde. En él está toda la verdad y los tesoros escondidos de toda la sabiduría. Eso lo dice la palabra. ¿Dónde iremos si solo él tiene las palabras de vida eterna? Eso es lo que hay, hermanos míos. Espero que haya sido bendición. Dios les bendiga a todos.